presidente, lo que hemos tratado de plantear a través de la intervención del diputado Manuel Monsalve y mía propia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado señor Macaya. Muchas gracias, presidente. Saludar al ministro. Valorar que estemos discutiendo este tema. El énfasis, obviamente, a nosotros nos hubiese gustado que fuese otro. Yo quiero hacer primero un llamado a cuidar el lenguaje y las expectativas que pueden tener los chilenos hoy día con respecto a esto. Y el llamado a cuidar el lenguaje es, primero, por decir que un circo, un fraude, un mecanismo que en definitiva fue continuidad de una serie de otros mecanismos que ha establecido nuestro país para dar protección a los consumidores. Me parece que no es una buena analogía, porque además se ponen expectativas sobre la ciudadanía en un tema que ciertamente no se van a poder cumplir. Acá, cuando estamos hablando de que el precio no va a sufrir variaciones de más de 5 pesos a la semana, con los actuales niveles que están pagando los chilenos por el combustible, a mí me parece un mal chiste. O sea, 5 pesos, cuando los precios que hoy día se pagan por combustible en nuestro país bordean en algunos lugares, sobre todo en las zonas extremas, diputado Sandoval, los 1.000 pesos, me parece que es un mal chiste. 1.100, 1.200 pesos. En ese sentido, yo lamento que hoy día estemos haciendo pedazos mecanismos que además que una coalición que lleva gobernando Chile 21 años ya, y que tenía otros mecanismos y que lleva años hablándole a Chile de FEP, de otros mecanismos que tienen relación con un lenguaje muy poco entendible para los chilenos. Y en ese sentido, presidente, a mí lo que me gustaría es que, más de hablarle de FEPCO, CIPCO, FEP, coberturas de ancho de banda, coberturas cambiarias a los chilenos, le empecemos a hablar un poco más en castellano, le empecemos a hablar un poco en un lenguaje más entendible. Hoy día, lamentablemente, este proyecto de ley no soluciona el problema de fondo y se está jugando con las expectativas del país y fundamentalmente de la clase media en esto, al decirle a los chilenos que con esto se va a dar una gran protección a los consumidores. Yo, presidente, en ese sentido lo que quiero transmitir es mi inquietud de que hoy día se está perdiendo una tremenda oportunidad, se está perdiendo una gran oportunidad para haber hecho algo que yo reconozco, lo asumo con un sentido de autocrítica por haber sido parte de la coalición del gobierno anterior, de no haber solucionado este problema de fondo y que tiene que ver necesariamente con reducir el impuesto específico a los combustibles. Acá, quizá y desde la perspectiva puede ser planteado en distintas dimensiones, de recaudación fiscal, los 2.000 millones, pero a mí la perspectiva que me parece más atendible en esto es las externalidades negativas, y en ese sentido yo creo que uno puede hacer una legítima ecuación donde a partir de cierto nivel no haga una protección por un determinado periodo de tiempo y por un ancho de banda, sino que definitivamente cuando el precio internacional sobrepase ciertos límites, se elimine el impuesto específico a los combustibles. O sea, eso es hablarle en castellano a Chile. O sea, dejemos de hablar de coberturas cambiarias, de FEPCO, de CIPCO, de MEPCO, y ojo, y dejemos de tener expectativas al país en un nivel tan alto. Yo lamento haber visto declaraciones, por su intermedio se lo transmito al ministro, de que el CIPCO no protegía a los consumidores y que el MEPCO sí iba a proteger a los consumidores. ¿Qué explicación le vamos a estar dando a Chile en un año más cuando esto no haya tenido el efecto esperado? Cuando los precios de los combustibles en un país como Chile, que no es productor de crudo, es evidente que no va a tener el efecto esperado. Yo lo que llamo en este sentido, presidente, ojalá que tengamos la oportunidad de cuidar un poco más nuestra institucionalidad política. Acá, cuando le decimos a los chilenos de que esta sí es la gran solución, diputado Lorenzini, por su intermedio se lo transmito también a usted. Acá la solución está en el impuesto específico a los combustibles. Yo lo digo con un sentimiento también de responsabilidad por no haber sido capaces de cumplir con eso en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Quiero entrar en un par de detalles técnicos que me llaman la atención, que primero tiene que ver con la ausencia de normas de transparencia. Esto fue planteado, entiendo que el ministro va a recoger algunas indicaciones que dicen en relación con eliminar la opacidad que pueda tener algo más de sospecha respecto de cómo se está hoy día discrecionalmente manejando los criterios del ancho de banda. Y nos gustaría que en ese sentido, entiendo que se plantearon a través de, y el ministro se ha manifestado receptivo a acogerlo, a publicar en la página web los criterios que se van a establecer, y me parece que eso sería una buena medida atendible a poderse incorporar.
También, presidente, yo manifiesto mi inquietud con respecto a cómo se está haciendo el cambio de dólares a pesos chilenos en el MEPCO. Tener ojo y atención con la influencia que puede tener en la canasta básica del índice de precios del consumidor este indicador. Nos parece que ahí se tienen que hacer algunas observaciones, hay que prestar especial atención en esto y nos parece que ese es un asunto que tiene que ser estudiado un poquito más a fondo por el Ministerio. Y en ese sentido, quizás faltó en la comisión haber tenido opinión, y si todavía se puede, está a tiempo de corregirse en el resto de la tramitación de este proyecto de ley, faltó tener opinión o pedirla, a lo mejor la ha pedido el Ministerio y nosotros o yo personalmente no me he enterado, del Banco Central. A mí me gustaría tener una opinión respecto a este proyecto de ley, sea por la vía del informe o que pueda concurrir al Senado, porque acá efectivamente pueden existir interferencias en lo que son las funciones del Banco Central en lo que dice relación con el mercado cambiario. Nos parece que es importante. Yo, para cerrar, creo que se perdió la oportunidad de dar una señal más potente, más entendible por Chile y dejarse hablar de siglas, dejarse hablar en un lenguaje tan técnico, de coberturas cambiarias, de siglas que no son muy entendibles por los chilenos. Yo lo asumo con el sentido de autocrítica de los 4 años en que estuvo el gobierno del presidente Piñera, pero acá lo que se vuelve es hablarle en un lenguaje técnico a los chilenos, que probablemente lo más entendible por Chile tiene que ver con la eliminación del impuesto específico a los combustibles. Yo le paso la pelota al Ministerio, porque a mí me encantaría que lo que él ha dicho es que esto sí va a proteger a los consumidores, de que, y a diferencia de lo que ocurría con el sistema anterior, que como decía otro parlamentario, era un fraude, era un circo, me parece que eso no es correcto tampoco y es importante cuidar el lenguaje respecto a las expectativas que le estamos dando a Chile desde este Parlamento. He dicho, presidente. Gracias, señor diputado.